Libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 hasta el 31. Si lo tienen, pueden colocarse sobre sus pies, como usted desea, pero estemos leyendo todos juntos. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque es lámpara, porque es una antorcha encendida en lugar oscuro, es una lumbrera que ilumina nuestros pies, nuestros pasos, Señor, para caminar seguros en ti, para caminar, Señor, resguardados en ti y no tropezar en el camino. Señor, gracias porque tu palabra es verdad pura, mi Dios, y nos guía, Señor, en justicia, en rectitud, en piedad, en santidad, para honrarte a ti, para exaltar tu nombre, mi Dios. Gracias por este tiempo en el que podemos meditar en ella, en el que podemos deleitarnos en tu ley. Oro a ti porque cada mente, cada corazón puedan estar atentos a tu palabra, atentos a ser edificados, Señor, con el mensaje que has de traer a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén. Antes de comenzar, había olvidado decirles, y esto vamos a tratar de hacer hincapié todos los días de servicio. Les pido a cada uno de los padres o representantes de niños que puedan estar en todo momento atentos, de modo que sus hijos no interrumpan a la hora del servicio. Cuando los niños vayan a entrar de su clase, hayan terminado y vayan a entrar por acá, cada maestro le va a entregar a cada padre o representante su respectivo niño, y es responsabilidad de ustedes, hermanos, poder estar atentos de ellos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es reverente ante el Señor, y segundo, porque usted evita distraer a otros hermanos, y tercero, hermanos, porque si usted no inculca disciplina en la vida de su hijo ahora, cuando él crezca no lo va a poder hacer, y no va a conducirlo a él hacia una conducta de reverencia hacia la palabra del Señor.
Así que, hermanos, vamos a estar velando en ello por el bienestar del pueblo del Señor. Bien, hermanos, titulé este mensaje La sabiduría de la cruz. Y vi en internet una predicación que quise escuchar. Me llegó allí a las notificaciones y entonces me interesó por escucharla. Y empecé a oírla, y cuando el pastor toma la cita bíblica, yo a veces cometo el grave error de escuchar una predicación y no tengo una Biblia en la mano para ir leyendo lo que la persona está predicando y analizarlo. Ese día dije, bueno, voy a leerlo, voy a agarrar la Biblia. Entonces comienzo a escuchar la predicación, el pasaje bíblico que está leyendo. Cuando lo leí, pausé la predicación, hermanos, no la escuché más y comencé a meditar en el pasaje bíblico, y me gustó tanto lo que pude aprender de allí que dije, no, tengo que predicar de esto, hermanos, realmente. Ya días después fue que vine escuchando la predicación, pero desde ese tiempo para acá he estado meditando sobre este pasaje bíblico, y eso es lo que quiero traerles esta noche al Señor. Y se titula de esta manera, Sabiduría de la Cruz, precisamente porque habla un poco acerca de la sabiduría y lo que es la sabiduría desde el lente de Dios, desde lo que es el Evangelio, y la sabiduría desde la perspectiva de los hombres. Vamos a ver un poco acerca de cuál es ese contraste y acerca de la necesidad que tiene la iglesia de poder adherirse a Dios, a Cristo, al Evangelio, pues es suficiente en todo lo que respecta a la vida del hombre. Cuando le digo que el Evangelio es suficiente en todo, es porque el Evangelio es suficiente en todo. Nótese familia, en matrimonios, en paternidad, maternidad, en relaciones interpersonales con vecinos, con amistades, en el trabajo, en la iglesia, en la política de un país, en el gobierno de un país, en el gobierno de una institución, bien sea educativa, gubernamental, privada, cual sea. El Evangelio, créanme cuando le digo, es suficiente para que una sociedad entera pueda crecer conforme al diseño de Dios. Necesario. De hecho, pudimos experimentar algo de eso. Bueno, no nosotros, no vivíamos para ese tiempo. A veces un amigo me dice, a veces quisiera haber vivido en la época de los años 1500, por ahí, 1600. Pero no vivimos para ese tiempo. Pero en ese tiempo, en el tiempo de la Reforma protestante, para los que saben, hubo un gran avivamiento en toda Europa, ¿sabe? Los gobiernos fueron tremendamente transformados, y todo gracias a un despertar en la palabra de Dios. Y es que cuando un gobierno no tiene como base fundamental la palabra de Dios para sustentar sus leyes y sus constituciones, declinan fácilmente y con facilidad se desvían de la verdad hacia el pecado y hacia la rebelión. Cuando un padre no instruye a sus hijos en la palabra del Señor, créame que su hijo no va a levantarse como una persona en conformidad con la voluntad de Dios. En todo momento, hermano. Créame que si la palabra de Dios no es la base fundamental en su vida, con facilidad usted va a caer en actos fraudulentos. Con facilidad usted va a caer en negocios ilícitos, porque su base no es la palabra de Dios, que alimenta su integridad y su justicia y rectitud. Con facilidad usted se va a ver seducido a hacer cosas que no están bien,
solamente para obtener algún tipo de beneficio propio. Así que, hermanos, en otras palabras, el Evangelio de Jesucristo es necesario y más que suficiente en todos los aspectos concernientes al ser humano. Amén. En pasajes anteriores, por allí el versículo 10 en adelante, vemos al apóstol Pablo comenzando con su carta, trayendo una exhortación a la iglesia en Corinto. Él empieza diciéndole a la iglesia: les ruego que sean ustedes de un mismo sentir. He oído por allá algunos chismecitos, no, he oído que me han informado, dice, por los de Cloé, que hay entre ustedes divisiones. La iglesia en Corinto fue muy conocida por sus divisiones, por sus pleitos entre ellos mismos. Y le dice: he oído que hay entre ustedes divisiones. Quiero decir, dice el versículo 12, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. El otro dice: yo soy de Apolos. El otro por allá dice: yo soy de Cefas. Y el otro, como que es más santo, dice: yo soy de Cristo. Pero algunos comentaristas dicen que la razón por la cual decían que eran de Cristo no era que trataban de ser más bíblicos en su argumentación, no, sino que más bien trataban de afirmar que ellos sí eran verdaderos cristianos y los otros no. Entonces, alguna especie de alarde o alguna especie de arrogancia de parte de ellos también. Entonces, de una u otra manera, todos estaban promoviendo la división, el pleito, la contienda. ¿Por qué? Porque estaban discutiendo acerca de quién era un mejor maestro. De si Pablo, con todo su conocimiento de la ley, o Pedro, Cefas, o quizás Apolos, o Jesucristo. Pablo les dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿O fue crucificado Pablo por vosotros, como para que me estén dando cierto grado de fidelidad o pleitesía a mí? Dice más bien: doy gracias que a ninguno de ustedes se ha bautizado. Le dice Pablo: si acaso bauticé a algunos que otros, pero no recuerdo si he bautizado más nadie, porque el Señor no me mandó a eso. Dice, primordialmente la responsabilidad de Pablo no era bautizar, eso se le había delegado a otros. La responsabilidad de Pablo primordialmente era predicar el evangelio, y lo explica en el verso 17. Dice: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y creo yo que este versículo es una plataforma, una base sobre la cual se cimenta este tema que estaremos hablando esta noche. Él está diciendo a los corintios que su trabajo no es bautizar, que su trabajo no es hacer otra cosa, sino solamente predicarles el evangelio a ellos, darles a conocer el evangelio. Pero lo interesante es que les dice: no con sabiduría de palabras. Y cuando él está diciendo no con sabiduría de palabras, no quiere decir que él estaba utilizando las palabras más brutas para darles el evangelio. No, evidentemente tiene que haber utilizado buenas palabras y sabias palabras para comunicar el evangelio en todo lugar. Lo que se estaba refiriendo con sabiduría de palabras era a la sabiduría humana, al conocimiento humano. Lo que él estaba tratando de decir es: me propuse a predicar el evangelio no con sabiduría humana, no con el intelecto humano, no basándome en el conocimiento de los hombres, ni en la ciencia de los hombres. ¿Para qué? Dice: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y él empieza a hablar un poco acerca de la contrariedad que existe entre el evangelio de Jesucristo, lo que él menciona en el verso 18 como la palabra de la cruz, y la ciencia humana. Él no comienza diciendo que el evangelio en cierto grado es similar a la ciencia humana, al conocimiento de los hombres. No, él dice con mucha claridad, lo dice el verso 18, pueden ustedes también leerlo. Dice: la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, ¿es qué? Es locura. Ahora bien, en primer lugar, él no estaba diciendo
que el evangelio es locura. Lo que estaba tratando de decir era que para aquellos que se pierden, es decir, para aquellos que van rumbo a una condenación, que no han conocido el mensaje de salvación, que no han sido salvados, que no han creído en Jesucristo, esas personas consideran el evangelio como locura. En otras palabras, que el evangelio de Cristo ante los ojos del ser humano es una locura total. Es necedad. Es totalmente irracional. Pensar en la idea de que Dios se haya convertido en un hombre y haya bajado a la tierra y haya vivido durante 30 y tantos años como un hombre y haya muerto crucificado en una cruz y haya resucitado al tercer día, y que solamente creyendo en Él vamos a obtener la salvación y la vida eterna y no vamos a ir al infierno. Hermano, eso ante los ojos del hombre, ante el oído del hombre, ante la mente del hombre natural, el hombre inconverso, el hombre impío, el del mundo, eso es una locura total. Eso es incomprensible. Eso no es comestible, eso no es razonable. Que tú le expliques eso a alguien, que alguien te diga, wow, sí, lo creo. Hermanos, no lo van a entender. Por eso dice Pablo, el evangelio, la palabra de la cruz es una locura total para aquellas personas que van rumbo a una perdición. Y aquí se está refiriendo a todo mundo, o sea, a todo aquel que no ha conocido de Cristo aún. Bien sea aquel que algún día lo hará o aquel que no lo hará. Pero aquí se está refiriendo a todos aquellos que están en una condición de pecado y de rebeldía ante el Señor. Dice, pero a los que se salvan, dice Pablo, eso es, a aquellos que gozan de una salvación del Señor, aquellos que han recibido el mensaje del evangelio y lo han creído, a esas personas, el evangelio, esa palabra de la cruz, ¿es qué? Es poder. Es poder de Dios. En otras palabras, es la revelación del poder de Dios en ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios revela su poder, su victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte a través del evangelio. En el evangelio usted está declarando la victoria total de Dios en la cruz del Calvario. Eso lo veremos en un momento. Pues está escrito, dice el verso 19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y eso, hermanos, es una referencia a Isaías 29:14, en donde el Señor está diciéndole al pueblo de Israel que el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría de ellos perecerá. En otras palabras, lo que Pablo está dando a entender allí, cuando dice que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos, es que Dios mismo se propuso, escuche bien lo que estoy diciendo, que Dios mismo se propuso en su voluntad impedir que el hombre le conociera a él por sus propios méritos, por sus propias razones, por su propia sabiduría. Quiere decir que no hay hombre en la tierra que pueda, por su propio análisis, por sus propias conjeturas o conclusiones o argumentaciones, conocer a Dios. No puede hacerlo. Quizás no porque no se ha esforzado lo suficiente.
Quizás porque le falta un poco de orientación de parte de alguien que sí es cristiano, que le enseñe un poco a estudiar un poco más de manera más correcta la Biblia, y quizás de esa manera esa persona pueda llegar a un leve conocimiento de Dios. No, ¿sabe por qué es imposible? Porque Dios dijo que era imposible. Porque Dios mismo se encargó de que fuera imposible, que para el hombre no pudiera conocerle a Él con su mente natural. Y lo dice 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El Evangelio son cosas espirituales. Es un mensaje netamente espiritual que confronta el alma y el corazón y la mente. Pero el hombre que tiene una mente netamente natural no puede comprender eso. No lo puede hacer. Por más que se esfuerce, no lo puede hacer. Si usted le predica el Evangelio a alguien y esa persona lo entiende con claridad, hasta el punto de aceptarlo, hasta el punto de convertirse al Señor, es porque ya no tiene una mente natural. Porque dice, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, si alguien entiende el Evangelio, ya no tiene una mente natural, ya tiene una mente totalmente transformada. Pero mientras tenga una mente totalmente, estoy como que redundando mucho en mente. Cuando tenga una mente natural, física, finita, terrenal, no renovada, no puede comprender el Evangelio. Es imposible. Y vemos aquí en este versículo la razón por la cual es imposible. Porque es Dios mismo, es por obra de Dios que el entendimiento del hombre ha quedado cegado, de manera que no pueda comprender la verdad del Evangelio. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el polemizador, el filósofo? ¿Dónde está aquel que sabe mucho? Pregunta Pablo. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? ¿Dónde está aquel que realmente tiene conocimiento? ¿Dónde está aquel estudioso? ¿Dónde está aquel científico? ¿Dónde está aquel filósofo? Por cuanto todos se desviaron de la verdad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, dice Pablo. No hay quien busque a Dios. No importa qué tanto conozca esa persona, su mente está totalmente cautiva para no entender el Evangelio. Ahora, ¿cómo Dios permite que la mente de ellos esté cegada para no comprender? Ya hemos dicho que el hecho de que el hombre natural no puede comprender el Evangelio es voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? O sea, si yo le dijera a usted, hermano, mire, Dios quiere que usted o que el mundo entienda el Evangelio. No, pues si yo lo hiciera, pues no es Él el que se lo impidió, pues. Ahora, obviamente, en cierto grado, tenemos que decir que Dios quiere que el hombre entienda el Evangelio. Pero lo que estoy tratando de decir es que la razón por la cual el hombre natural no entiende el Evangelio es porque él mismo se lo ha impedido. Ahora, ¿qué instrumento ha permitido Dios, o en cierto grado pudiéramos decir que ha utilizado Dios para que el entendimiento del hombre natural no comprenda las verdades del Evangelio? Bueno, segunda de Corintios capítulo 4 nos da la respuesta. Nos dice, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún oculto, encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, vuelvo y repito, pero si nuestro Evangelio no ha sido revelado, iluminado,
sino que está todavía encubierto a la mente, lo está para los que se pierden. Vuelvo y repito, para los que se pierden, ¿a quiénes se está refiriendo? Al mundo entero, a aquellas personas que no conocen a Dios. No se está refiriendo a un grupo en particular, se está refiriendo a aquellos que sencillamente están en una condición de pecado rumbo a su condenación. Dice, para esas personas que se están perdiendo, el evangelio está encubierto. ¿Ok? Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Escucharon? ¿Quién cegó el entendimiento? Eso dice el versículo 4, hermano. ¿Tiene su Biblia abierta o la tiene cerrada? Recuerden que esto es miércoles de estudio bíblico. Desde ahora en adelante es necesario que ustedes tengan su Biblia abierta. Y si le es posible, hermanos, y realmente es muy beneficioso, traiga lápiz y papel. Parece su buen cuaderno de notas, traiga su papel, dispuesto a aprender. Eso es estudio bíblico. Amén. Repito, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién? El Dios de este siglo. Satanás. Y lo dice con minúscula de paso. Cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, nuestro conocimiento de eso estuviese limitado si hubiéramos solamente leído Segunda de Corintios 4. No es hasta que leemos Primera de Corintios 1 que entendemos que la razón por la cual el hombre natural no puede comprender las verdades del evangelio es porque Dios mismo ha desechado la sabiduría de los hombres. Y lo vamos a ver en el verso siguiente, el versículo 21 de Primera de Corintios 1, dice, verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, escuche esta frase, es muy importante, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no se entiende bien este texto hasta que se lee en otras versiones de la Biblia en donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, lo que se está refiriendo es, pues ya que Dios en su sabiduría dispuso que los hombres no le conocieran a Él por medio de su propia sabiduría. Vuelvo y repito por si no lo comprendieron. Lo que está diciendo es, ya que en la sabiduría de Dios, o sea, en su decreto, en su voluntad, en su plan, Él dispuso que los hombres no le conocieran a Él por medio de sus propios razonamientos, agradó a Dios. Le agradó a Él que la salvación viniera por un medio nada más. ¿Cuál es? La locura de la predicación. Ahora, no es lo que algunos definen como predicación loca. ¿Sí? Mucho cuidado. Si alguien llegara a oír ese concepto y quiera tratar de adoptarlo. Como la predicación loca, entonces usted se va a predicar el evangelio de manera loca y desenfrenada. Se va a poner unas mechas verdes, una cadena, unos piercings por acá y para ver si el evangelio es mejor predicado a esas culturas. O se va, hermano Roberto, se va a poner la cero aquí, se va a dejar aquí las mechas, ¿verdad? De color verde. Pecado, hermano. Para ver si llega mejor a esa comunidad de jóvenes que ahorita andan con un casco de bicicleta arriba en la cabeza.
sin ánimo de ofender a quienes les gusta usar ese tipo de moda, pero la verdad no os cuento ni, como dicen por allí. Así que no se trata de eso, ese concepto de predicación loca, como para que las personas entonces quieran adoptar diferentes tendencias o moda o diferentes maneras de querer predicar el evangelio. No. Cuando habla de locura de la predicación, lo que se está refiriendo es a aquello que de acuerdo al concepto de los hombres es locura. Bueno, a eso es lo que se está refiriendo Pablo. Dice, porque los judíos piden señales. ¿Y los gentiles qué? ¿Los griegos? Buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Fíjese, aún Jesucristo estando clavado en la cruz, los fariseos todavía estaban esperando de él una señal para ver si él era el Mesías. Estaban esperando que él se bajara con un poder asombroso, se bajara de la cruz y se deshiciera de todos esos soldados romanos. Y es que los judíos esperaban a un Mesías fuerte, valeroso, con un gran ejército que venía a liberarlos de la opresión romana. Pero ven a un Jesús quizás hasta flacuchento, no lo sé. No creo que Jesús en ese tiempo haya sido fornido realmente. Yo creo que ni la alimentación lo permitía y no había gimnasio tampoco, hermano. Y el tiempo, dudo mucho que Jesús haya tenido. No, yo desde las 6 hasta las 9 voy a dedicarlo al gym. Oye, no, hermanos, él predicaba en todo momento. Entonces, ven a un hombre totalmente quizás hasta debilucho, un hombre que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza, no tiene dónde habitar, una morada, una habitación, ni siquiera para alquilar, no, sino que moraban en donde fuese que se les permitiese estar. No vengan ninguna clase de ejército de parte de su lado, como para que les dé alguna esperanza a ellos de que sí, este es el posible Mesías. No. Y ya lo último lo ven clavado en una cruz, sufriendo el castigo de los soldados, sin defensa alguna. Y ellos dicen, no, que va, este no puede ser el Mesías. Y ellos todavía esperaban una señal. Oye, si eres el Mesías verdaderamente, pruébalo, bájate de esa cruz. Demuestra tu poder. Y los griegos no se quedaban atrás tampoco. Los griegos anhelaban la sabiduría, anhelaban el conocimiento, pero lamentablemente ellos habían hecho del conocimiento una práctica carente de significado y de valor. Y lo podemos ver en Hechos 17:21, en donde Pablo se encuentra en Atenas, en el Areópago, y comienza a discutir con estos griegos, ¿verdad? Les comienza a predicar el evangelio y ellos dicen, oye, epa, ¿qué te pasa? Eso es loco realmente. Eso que estás diciendo es una locura, es algo irracional. ¿Okay? Ellos no aceptaron el evangelio, ellos rechazaron el evangelio, porque para la sabiduría humana, y es lo que está diciendo Pablo, el evangelio es contradictorio, el evangelio es ofensivo para la razón del hombre. Háblele a un ateo sobre el evangelio y él le va a decir a usted que usted es un necio, que usted es un ignorante, que usted es un loco, que estudie más bien. Porque para él el concepto de evangelio, de cristianismo, es una total abundancia de ignorancia. Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero ¿qué dice él en el versículo 22, versículo 23? Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Qué dijo el verso 17? Sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras. Yo no vengo a darles señales, yo no vengo a hablarles de conceptos sabios e intelectuales. Yo vengo a predicarles a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero,
¿Por qué? Porque la idea de que su Mesías estuviese clavado en una cruz, muriendo y padeciendo como un delincuente, porque los delincuentes eran los que eran crucificados en un madero, y entonces él allí crucificado como un malhechor, como un delincuente, sin defensa alguna, eso era una ofensa para la profecía o la espera del aclamado Mesías. Así que para el oído de los fariseos, de los judíos, el evangelio es una ofensa, es piedra de tropiezo. Pero para los gentiles, ¿qué es? Locura. Pero ¿qué dice Pablo? Más para los llamados. Así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, más para los llamados, en otras palabras, aquellos que han recibido el llamado de Dios a la salvación. ¿Qué está diciendo en el versículo 21? Que agradó a Dios salvar a los creyentes, aquellos que habrán de creer al evangelio. Pues Dios obviamente sabe quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Le agradó a Él salvar a los creyentes, a los que habrán de creer, a los que van a recibir ese llamado, bien sea griegos o judíos, darles salvación. A esos, el evangelio es ¿qué? Poder de Dios y salvación de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No que haya algo insensato en Dios, no que haya algo débil en Dios. Tienen que entender la manera en la que lo está expresando. No está diciendo que realmente hay algo débil o insensato en Dios. Lo que está diciendo es para aquello que los hombres consideran que es débil o insensato de parte de Dios. Eso es mucho más poderoso y más admirable que su propia sabiduría. Amén. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En primer lugar dice que no sois muchos sabios. No está diciendo que no hay ninguno. ¿Ok? No está diciendo que en la iglesia del Señor no habrá hombres sabios. No habrá hombres nobles. No habrá hombres valerosos y fuertes. Ciertamente lo habrá. Lo ha habido y lo habrá. Pero lo que está diciendo es que no hay muchos. En otras palabras, lo que está diciendo es que en la iglesia del Señor hay más personas débiles, necias, menospreciadas y viles. La pregunta es, ¿por qué? ¿Que acaso los sabios son menos entendidos? ¿O que acaso los sabios son menos tontos para recibir el evangelio? Porque quizás tú les dices, no, mira, el sabio no lo comprende porque el evangelio es demasiado profundo para él. Bueno, no, si el evangelio es tan profundo como para que un sabio lo entienda, el bruto menos lo va a entender, hermano. Y si estaríamos diciendo que la razón por la cual el sabio no entiende el evangelio es porque a él le parece que es muy tonto como para que el sabio pueda caer en esa trampa, no. Hay una razón por la cual en la iglesia del Señor, en los elegidos de Dios, hay más personas menos capacitadas que más capacitadas. ¿Por qué? ¿Alguno puede decir por qué? ¿O con qué propósito? ¿Quién más puede decir algo? Mientras me tomo algo de agüita, hermano.
Llame al 811, hermano, voy a decir. Versículo 29. ¿Qué dice? ¿Por qué Dios escogió a muchos necios, débiles, menospreciados, viles? Y no escogió a lo mejor de lo mejor. A veces decimos, cónchale, si hubiera doctores y ingenieros y electricistas y contadores en nuestras iglesias, funcionáramos mejor. No estoy diciendo que no. Evidentemente, si tuviéramos acá mejores músicos, el ministerio de alabanza sonara mejor, ¿no? ¿Cierto? Que si tuviéramos acá decoradores profesionales, quizás en las actividades especiales hubiera una decoración mucho más extravagante, ¿no? Que si hubiera acá ginecólogo, pediatras, psicólogos. ¿Cuánto añoran las iglesias que haya un psicólogo en sus congregaciones para rápidamente ponerlo a dar consejería? No estoy diciendo que no sean útiles, ciertamente son muy útiles. La pregunta es, ¿estuvo dentro del plan de Dios que entre sus elegidos hubieran más personas profesionales, capacitadas, que lo más bello? ¿Ah? No. No estuvo dentro del plan de Dios. La pregunta es, ¿por qué? Quizás algunos dirán, bueno, porque las personas pobres son un poquito más sensibles al evangelio. Mentira, hay una razón, y es porque Dios no quería que nadie se jactara en su presencia. De que la gente entendiera que la salvación no depende de si tú eres vil o de si no eres vil, de si tú eres un noble o un débil, o si eres poderoso o no, de si eres un sabio o eres un ignorante. La sabiduría, la salvación del Señor no depende de nuestra condición. No por obras, para que nadie se gloríe, sino que dependes de Él. ¿Para qué? Para que la gloria sea solo de Él, dice el Señor. Y lo dice el verso 30, dice, escuche. No es por ser sabio, no es por ser noble, no es por ser fuerte, no, dice, mas por Él. O sea, ¿quién? Dios, el Padre. Mas por Él estáis, ¿quiénes? ¿En dónde? Escuche, ¿por quién? ¿Por quién estamos en Cristo? ¿Quién hizo la obra? ¿Fue mi nobleza? ¿Fue mi astucia? ¿Fue mi poder? ¿O fue mi mucha sabiduría? Mas por Él. Y como si eso fuera poco, Él está diciendo, el cual nos ha sido hecho. Cuando dice el cual, se está refiriendo a Cristo. Nos ha sido hecho por obra de Dios, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, por la obra de Dios estamos en Cristo, porque Él, Dios,
hizo que Jesucristo abundara en nosotros en sabiduría, en justificación, en santificación y en redención. En otras palabras, toda la obra la ha hecho Dios por su poder en un grupo de hombres y mujeres que no sabemos nada y que no podemos hacer nada. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Él. Verso 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. La pregunta del millón es: ¿con qué se come eso? ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¿O qué puedo yo aprender y llevarme a mi casa para esta semana de eso? Porque con todo lo que les he dicho, wow, sí, hemos aprendido, aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿qué hacemos, hermano? A la hora de presentársele alguna situación en su vida, ¿cómo usted aplica esta enseñanza a usted? En primer lugar, el Evangelio de Cristo, ya hemos dicho, es la manifestación del poder y la victoria de Cristo, de Dios sobre el mundo. Debemos entender eso. El Evangelio no es debilidad, el Evangelio es poder de Dios. Cuando dice que el Evangelio es poder de Dios, está diciendo que el Evangelio es la revelación del magnífico poder absoluto de Dios, que envió a su Hijo para otorgarnos una salvación que no podía sernos otorgada de ningún otro modo. Y eso realmente es un poder soberano de nuestro Dios. O sea, cuando miramos a la cruz, cuando vemos el Evangelio, lo que estamos viendo es la mano poderosa de Dios que hizo posible que hombres viles y pecadores pudiésemos obtener una salvación tan grande, tan extraordinaria y eterna. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el verso 13 dice: y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Aun cuando estábamos en nuestra condición muerta y despreciable e ignorante ante los ojos del Señor, que dice, Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Cómo hizo eso? Versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es eso, acta de los decretos? Todo el peso del pecado que estaba plasmado en contra de nosotros. Imagínese un acta sumamente grande que describa todos sus pecados y toda su culpa y la deuda que usted tiene que pagar. Generalmente un acta de decreto era algo que reflejaba una deuda que debía ser cancelada. Lo que está diciendo es que en la cruz, Él clava en la cruz esa acta que le decía a usted que usted tenía que pagar por toda una eternidad por sus pecados. Cristo la exonera, la anula y la quita de en medio, de modo que nunca más pueda afectarle a usted ni
a mí. Y no obstante con eso, versículo 15 dice, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que esos principados y esas potestades, Él los exhibió públicamente, así como cuando un rey ganaba una batalla, a todos esos soldados que venían como cautivos y venían como presos del otro reino, que eran vencidos, venían todos cautivos, encadenados, iban en un desfile por toda la ciudad y todo el mundo los veía y todo el mundo se había dado cuenta que había una victoria. A esos principados y esas potestades, dice la palabra, que Cristo los paseó en su desfile triunfal, dando a entender su victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Eso es poder de Dios, hermanos. Pensar que el evangelio, pensar que la cruz no es suficiente para la salvación y para la eternidad en Cristo, sino que aparte de eso tienen que ser mis buenas obras, hermanos, es restarle poder a la cruz. Segundo, el evangelio es suficiente para la salvación de los hombres. 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. En primer lugar, podemos entender de este texto que Dios en su sabiduría fue quien dispuso que el hombre no le conociera. Ya eso lo dijimos. Y en segundo lugar, bueno, antes de pasar a ese segundo punto, habíamos dicho que ese versículo, el versículo 19 que dice, desecharé el entendimiento de los entendidos, se refiere a Isaías 29:14, donde habla de que la sabiduría de los hombres perecerá el entendimiento de los entendidos. Y en Isaías 30, capítulo 1 al 7, vemos cómo Dios reprende al pueblo de Israel porque ellos estaban confiando en el pueblo de Egipto, estaban depositando su confianza en el pueblo de Egipto, en sus muchos carros y en su grande ejército, para que de alguna manera el pueblo de Egipto fuese aliado con ellos y ellos pudieran defenderse del ejército asirio. Dios les dice que esa alianza que ellos piensan hacer con Egipto se va a retornar en vergüenza para ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios en el versículo 15 del capítulo 30 de Isaías les dice, estando quietos y reposados serán salvos. En otras palabras, Dios les dijo a ellos, quédense tranquilos, que yo los voy a salvar. No, ellos se apresuraron a buscar ayuda en el poder y en la sabiduría de los hombres. Y Dios les dice, ay de aquel que pone su sabiduría pone su confianza en la sabiduría de Egipto, que busca el consejo en otros y no en mí. Capítulo 31. No hay hombre sobre la tierra que pueda acercarse a Dios por su propia sabiduría. Es solo por el evangelio. Amén. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hermano, ese versículo me encanta. ¿Sabe por qué? Porque ese versículo niega toda posibilidad de inclusivismo. Ahora, para los que no saben qué es el inclusivismo, es una doctrina, es una corriente de pensamiento que cree, escuche bien lo que digo, que aunque Cristo es el único camino a la salvación, existe la posibilidad de que los hombres puedan llegar al conocimiento de Dios y ser salvos aun cuando no conozcan directamente a Jesús. Existen tres corrientes de pensamiento que tienen que ver con el mismo tema.
pluralismo, inclusivismo y exclusivismo. El pluralismo es el que dice que todas las religiones conducen a Dios. ¿Sí? Que todas las religiones, hindú, budistas, católicos, musulmanes, mormones, todos conducen al mismo Dios. Eso es ecumenismo. El inclusivismo es el que dice, sí, Cristo es el único camino. Pero existen hombres que, a pesar de que están en otra religión, aman a Dios y pueden llegar a ser salvos aun cuando no lleguen a conocer a Jesús. El exclusivismo es el que establece que solo por Cristo y nadie más que Cristo es que los hombres pueden alcanzar la salvación, y lo está diciendo en ese texto. En ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación. Solamente por el Evangelio del Señor Jesucristo. Solo en el Evangelio los que creímos fuimos liberados del poder del enemigo, excluidos de la deuda con nuestro Padre y reconciliados con Él para ser sus hijos amados por toda la eternidad. Solo en el Evangelio y nada más. El Evangelio es suficiente para la vida cristiana. Dice, verso 24 y 25, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Más para los llamados, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya habíamos mencionado que los corintios estaban dividiendo unos con otros porque estaban evaluando a ver quién era mejor maestro, quién sabía más, si Pablo, si Apolos, si Cefas o si Cristo. Pablo les dice que miren a Cristo y que no pongan su mente en la sabiduría humana, porque en cuanto se trata del Evangelio, para nada aprovecha. Hermanos, en todos los asuntos de la vida cristiana, el Evangelio, vuelvo y repito, es suficiente, y la sabiduría humana para nada aprovecha. Amén. Y lo dice el versículo 30, es por Él que estamos en Cristo. No es por nuestra sabiduría. No es por usted. Escuché a alguien decir, o me contaron de alguien que dijo que cuando llegó al Señor, su relación con Dios fue fácil, porque de niña tuvo una buena relación con su padre. Y por tener una buena relación con su padre, se le fue fácil tener una relación con Dios. Eso es falso, hermano. Pudo tener una buena relación con Dios porque estaba el Espíritu Santo allí, hermano. Y porque era salva. ¿Ah? ¿Ah? Hermanos, eso es psicología barata, hermano. O sea, hermanos, usted no llegó al Evangelio porque se lo pintaron de una manera más bonita. Olvídese que los niños van a llegar al Evangelio porque se les pinte de colores. Que obviamente a los niños se les educa en el Evangelio de una manera más apropiada para su edad. Es otra cosa, hermano. Pero ellos al final de su vida ya no van a decir, yo llegué al Evangelio porque mi maestra fue muy buena y me ponía corazoncitos en el papel. No, hermano. Eso te ayudó a entender un poco acerca de lo que es la predicación del Evangelio. Pero tu salvación depende de Dios. Pues el Evangelio es poder de Dios. En su esencia es poder de Dios. El Evangelio no necesita de una cosa adicional. Ya vemos hombres, ya vemos ahora
predicadores ahorita y cantautores como Jesús Adrián Romero diciendo que es bueno enseñarle a los hijos que crean en Santa Claus, que crean en el hada de los dientes, que crean en el hada madrina, porque cuando ellos crezcan, esa imaginación les va a hacer más fácil a ellos creer en Dios. Hermanos, eso es una locura. Eso sí es locura. Se le está diciendo que el cultivarle una fe a los niños en esos seres imaginarios va a hacer posible que de grandes ellos puedan ser más receptivos al evangelio. Eso es falso. No cometa ese error. No cometa ese error. Pensar que si un cristiano tiene alguna especie de problema en su mente o en su corazón, es necesario acudir a un psicólogo, es falso. Eso están los pastores. Pues ellos están capacitados, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen al Espíritu Santo que les va a guiar en la instrucción. No el psicólogo. El evangelio es suficiente. ¿Ok? La gracia de Dios es suficiente. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 10. ¿Qué dice Pablo? Pablo está hablando de un aguijón en su carne. Pablo está hablando de algo, no sabemos qué todavía, que estaba azotando su carne terriblemente. ¿Y qué le decía él al Señor? Dios, quítalo de mí. 3 veces se lo dijo. ¿Y qué le dijo Dios? Hijo mío, mi gracia es suficiente. Porque mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad. Por eso, dice Pablo, ahora con mucho gusto me voy a gloriar en mis debilidades. Es decir, me voy a gozar y satisfacer en todas mis debilidades. Porque cuando me dé cuenta de que soy débil, Cristo, el poder de Cristo se hará relevante y grande en mi vida. Cuando tengas una debilidad, no es al doctor que vas a acudir primero, no es al psicólogo que vas a acudir primero, no, es a Cristo. Porque su gracia es suficiente. Si tienes un problema emocional, depende de la gracia de Dios. Ya vemos pastores por allí que andan diciendo que si tienes un problema emocional, ese es un espíritu que tienes allí, por lo tanto necesitas alguna especie de liberación adicional, porque el evangelio al parecer no fue suficiente para salvarte totalmente de los demonios. No, necesitas alguna especie de sesión espiritista cristiana para tener liberación. Debes tener alguna especie de encuentro con ti mismo en la que comiences a pensar en todo cuanto viviste en tu pasada vida para ver qué área de tu vida está afectando. Hermano, todo lo que pasó quedó desechado por la gracia de Dios. Ahora soy una nueva criatura. Si por alguna razón algo de mi vida pasada hoy en día está afectando mi vida, a mí no me tiene que interesar saber qué es. A mí me tiene que interesar es saber que la gracia de Dios cubre multitud de pecados y ahora yo soy libre en Él. Y por lo tanto, si tengo alguna clase de debilidad o problema en mi ser, solamente tengo que llegar rendido ante Él y depender de su gracia. Pues su gracia es suficiente. El evangelio es más que suficiente. No es la psicología. No es la predicación loca. No lo es. No es que suavices el evangelio y lo pintes de colores para que las personas reciban mejor. No es que cambies el estilo de música y coloques un estilo de música un poquito más contemporánea y más moderna para que los jóvenes se sientan más atraídos y vengan a la iglesia. Y tú vas a decir, bueno, mira, el hecho de que nosotros nos vestimos más, tú sabes, más de moda y ponemos una música más de moda y pintamos las paredes de la iglesia más de moda y las sillas más de moda, es para que los jóvenes se sientan más atraídos y sean salvos, como para ganar almas. El que gana almas es el Señor.
Nosotros, como dice Pablo, somos meros siervos, servidores por medio de los cuales el evangelio llega a otras personas. Nada más. No necesitamos de hombres que nos estén prometiendo el cielo y la tierra para el año que viene. Hermanos, por favor, hermanos, deje de estar escuchando supuestas profecías y supuestas revelaciones para el año 2017. Ya estoy cansado de esos mensajes en Facebook que cada ratico me dicen: tenemos una nueva profecía para el 2017. Cansado. Yo tengo una palabra de bendición y una palabra poderosa para ustedes para este año. ¿Saben cuál? ¿Quieren oírla? Estoy diciendo en serio que yo tengo una palabra poderosa para ustedes para este año. ¿Quieren oírla? Lean la Biblia. Lean la Biblia, hermano. Sean edificados en la palabra del Señor. Pues la palabra es lumbrera. Eso quiere decir, cuando usted se nutre en la palabra del Señor, eso será suficiente para que toda su vida gire en torno a la voluntad perfecta de nuestro Dios.